Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Valga la pena, queridos amigos, invitarlos para que estén esta tarde por nosotros por vía digital, YouTube y Facebook, La Hora de la Verdad, de 6 a 7 de la noche, una conversación apasionante sobre tantos temas apasionantes que tenemos entre manos. Bueno, queridos amigos de Mar, a usted no le alcanzamos a dar la palabra para que nos diera la noticia del día, pero usted tiene una importantísima que darnos. ¿Cuál es ella? Pues, doctor Fernando, se las comento al oído. Para el 13 de octubre quedó establecido que se llevará a cabo el debate de moción de censura en contra del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Debate que promueven, por un lado, el Polo Democrático con, ya no sabemos si el Polo Democrático, pero por ahora sí, todavía sigue siendo el Polo Democrático, con Jorge Enrique Robledo, y por otra parte, Roy Barreras del partido de la U en contra del ministro Carlos Holmes Trujillo. Algunos se han preguntado, doctor Fernando, compañeros de la mesa, si esto no es un debate entre candidatos presidenciales. Y lo dicen de esa manera porque algunos ya también han dicho que Roy Barreras aspira a ser candidato presidencial. Ustedes ya saben que el senador Robledo del Polo o del MOIR también es candidato presidencial. Y pues otros especulan que el doctor Carlos Holmes Trujillo también será candidato presidencial. El caso es que van a moverle el debate de moción de censura por dos razones. El senador Robledo lo hace por la presencia de la brigada de lucha contra el narcotráfico en Colombia. Recuerden ustedes, de los 53 hombres de la brigada que vienen a Colombia, que están en Colombia sin armas, sin uniforme y que se dedican a hacer instrucción a nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y el otro asunto por el cual se promueve el debate por parte del senador Roy Barreras es por lo que dice el descuido de lo que está ocurriendo en materia de defensa. Habla de las masacres, habla de los excesos de la fuerza pública y esas son las razones que van a llevar a cabo, que motivan el debate. Preocupa algunos sectores porque el senador Roy Barreras ha tenido éxito con los debates que le ha adelantado a los ministros de defensa. Recuerden ustedes, en su momento, el primer ministro, el doctor Botero, salió de la cartera ministerial por cuenta de un debate de control político que le hizo Roy Barreras, que se convirtió en moción de censura y que el ministro terminó por renunciar antes de que lo renunciaran las mayorías en el Senado. Esta vez hemos hecho algunas cuentas y encontramos que por lo menos el ministro tiene un apoyo de unos 52 senadores en la corporación, lo que pues hace muy poco posible que prospere esa moción de censura. Eso les cuento para empezar al oído, doctor Fernando. Bueno, entonces esta es una expectativa grande que hay en el país, la moción de censura, nada menos que contra el ministro de Defensa, que es el ministro visible y significativo que tiene el gabinete. No, doctor Londoño, yo le diría, es el único ministro que se oye hablar en este momento en el gabinete. Todos están en absoluto silencio y es verdaderamente preocupante y sorprendente. La ministra del Interior, uno no sabe si existe. La canciller, uno se pregunta si hay canciller. El ministro de Justicia, uno no sabe si se posesionó. El hombre del gabinete. Bueno, hay otros dos ministros que sí hablan. Es el ministro de Salud, en medio de la pandemia. Obviamente al ministro lo vemos casi todas las tardes a través de la televisión. Sí, aló presidente. Y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que a propósito me gustaría compartirles lo que dijo el día de ayer, y es que pues el país tendrá que estar en la alternancia académica de todo 2021. Obviamente esto requiere y requerirá los protocolos necesarios para que todos los colegios, las universidades puedan implementar esa alternancia y retomar algo de presencialidad en la vida académica. Ya veremos cómo funciona esto, pero pues lo ha dicho la ministra de Educación, y es que el 2021 se irá por completo, todo el año, vayan tomando nota, en alternancia académica. No sé, Santiago, ¿usted cómo la ve? Usted que es experto en temas de educación. No, en alternancia. Sí, pero bueno, no. Sergio, en educación. Vea, van a ser 25 universidades privadas en Bogotá que van a empezar ahorita en octubre con este modelo de alternancia que implica solamente un 25% de aforo. Esto suena relativamente fácil, pero yo les digo con toda claridad,
aquellas universidades que no tienen los ingresos que pueda tener la Universidad del Externado, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, y que por lo tanto no tengan los cientos de millones de pesos que cuesta digitalizar las aulas para poder garantizar que solamente la cuarta parte de los alumnos estén en las aulas, pues van a enfrentar problemas muy graves. No olvidemos nosotros que hay universidades sobreendeudadas que ya han sido intervenidas por el Ministerio de Educación Nacional, como la Universidad Inca de Colombia, la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Autónoma del Caribe, etcétera. Y yo sí quiero, pues con mucho respeto, decir que esta idea de sugerirle a las universidades que pueden entrar en un modelo de alternancia genera unas expectativas que son difíciles de cumplir para muchas de las instituciones de educación superior privadas en Colombia. Las públicas pues no tienen problemas porque tienen los recursos que garantiza el gobierno central, pero piensen ustedes las universidades que tienen matrículas de entre 3 y 4 millones y medio de pesos al semestre en Colombia, si tienen o no la capacidad de hacer esas inversiones en tecnología que requiere esta alternancia sin el apoyo decidido del gobierno nacional, Sergio. Yo sí les digo que estoy preocupado y esto lo que puede hacer es ampliar aún más la brecha en el acceso a la educación superior, porque los mejores bachilleres vienen de colegios privados, pasan a las universidades públicas, sobre todo a la Universidad Nacional, y luego las matrículas están por los cielos a pesar de las políticas de descuento de algunas en la pandemia. Luego, ese modelo de alternancia suena bien, pero pues vaya e impleméntelo. No es tan fácil, Sergio. Es muy difícil y es una encrucijada, les diría yo. Yo pues no enviaré por lo pronto a mis hijos al colegio, pero conozco gente, tengo unos amigos médicos, por ejemplo, que hacen turnos de 12 por 12 y son de la primera línea de guerra contra el coronavirus. Y ellos me decían, mire, necesitamos mandar a nuestra hija al colegio porque no tenemos con quién dejarla. Entonces ahí empieza uno a ver que hay muchas personas en la sociedad que por sus trabajos requieren que alguien los ayude con sus hijos, y por supuesto ese alguien ha sido el colegio, y en este momento pues con la educación en casa se torna muy difícil. Pues ya veremos para dónde vamos con esto. Lo importante es no caer en cifras como la de Israel en este momento. Se está reportando, noticia de último minuto, la cifra de contagios de Israel para el día de hoy, casi 9.000 nuevos contagios de coronavirus, es la cifra más alta intradía que reporta Israel desde que comenzó la pandemia. Bueno, y Francia está por 12.000 contagios al día, 13.000 casi, y España está también en una situación dificilísima, y la República Checa, y siga, y el Reino Claro, no, Unido. lo que pasa es que, ojo, que la población de Israel es menor que la de Bogotá, ¿no? Hay menos habitantes en Israel que en Bogotá, entonces tener 9.000 contagios al día es una cifra verdaderamente preocupante. Es una catástrofe. Porque son 8.8 millones de habitantes en Israel. Ya hablaron, bueno, es un poquito más que Bogotá. Bogotá, pues diga usted Bogotá. Por ahí, póngale que Bogotá. Entonces, es una calamidad. Bueno, tenemos otras calamidades que mencionar, como por ejemplo el famoso puente Isgaura. Esto es inaudito. ¿Se acuerdan? El puente que quedó como un acordeón. Como un acordeón, sí. Ah, no, dijeron, no, es que eso es así, y los puentes quedan como un acordeón. Hombre, por Dios, ¿dónde están los técnicos que recibieron eso y que nos digan dónde hay puentes que quedan como un acordeón? Pues muy bien, lo recibieron un puente que es un acordeón, y entonces ahora se acabó la capa asfáltica, está lleno de huecos, prácticamente sin uso. Y entonces dicen los constructores, es que son bien cínicos, que eso se debe a la falta de uso. No. Es la única... Por culpa del coronavirus, entonces, por culpa de la pandemia. La única capa asfáltica que se daña por falta de uso. El puente Isgaura, eso es una verdad. Ese es el Isgaura, pero hay noticias del Chirajara también, ¿no? Que hay que reconstruirlo de nuevo, por completo. Y hay noticias del constructor francés, de la firma Eiffage, que se retira. Ellos fueron los que habían diseñado este viaducto, y no, se retiran. Dicen que ya no van a participar en la reconstrucción de ese puente. Esto es Chirajara. Es que aquí es de un puente al otro, ¿no? Aquí tenemos un poco de problemas con la infraestructura. Muy bien. El Banco Mundial nos dio un crédito de $500 millones. Aquí las noticias de Colombia sobre la economía es de créditos y créditos y créditos.
para garantizar la continuidad y el acceso a los servicios de infraestructura básica a los grupos más vulnerables. Muy bonita toda esa historia, $500 millones que habrá que pagar. El problema de los créditos no es que se los den a uno, es que los tienen que pagar. Y entonces nos preguntamos de dónde se va a pagar y cuánto vale el servicio de la deuda. El servicio de la deuda que está sencillamente en niveles estratosféricos. La deuda de la nación, que va a llegar tranquilamente al 70% del PIB al terminar el año. Bueno, pero... Sí, y doctor Fernando, el gobierno dice que sí, que eso es normal, que eso estaba previsto, que no hay problema, que se puede hacer una reestructuración de la deuda a 50, 60 años y que pues ya está, que no va a afectar el flujo de caja, etcétera, etcétera. Y fíjese, doctor Fernando, aquí en La Hora de la Verdad, en su momento, cuando el gobierno nacional publicó el marco fiscal de mediano plazo y pronosticaba una contracción de la economía de 5.5%, nosotros dijimos, eso va a estar por encima del 8%. El crecimiento va a ser negativo en 8,5%. Pues, como lo hemos dicho, ayer Standard & Poor's dijo, en efecto, es muy probable que la economía colombiana se contraiga en 8%. Pero nos dijeron que éramos exagerados, doctor Fernando, y ahora todas las calificadoras del riesgo están diciendo Colombia va a crecer menos 8 o menos 9%. Esa fue nuestra exageración en marzo, doctor Fernando. Sí, menos 8 o menos 9% y la noche que llega. ¿Cómo va a ser esto? Entonces estamos con un desempleo en las grandes ciudades de casi el 20%, pero el desempleo juvenil es del 27%. Eso es una verdadera calamidad, digamos, la situación económica del país es calamitosa, digámoslo con toda franqueza. Bueno, ¿y cómo es el debate sobre el glifosato? Estábamos oyendo y como siempre se nos cae la llamada. Yo no sé, a mí que no se me caen las llamadas que hago, las que me hacen. No se me cae, sino cuando estamos en la hora de la verdad. Bueno, se nos cayó la llamada con el senador Alejandro Corrales, que estaba haciendo una brillantísima exposición sobre el tema del glifosato. ¿Quién, a nombre del gobierno, va a librar esa batalla por el glifosato? De Mar, ¿usted qué sabe? Pues, doctor Fernando, uno de los que libraría la batalla por el glifosato, por lo que significa para la producción agropecuaria en el país, es el Ministerio de Agricultura. Y yo les quiero leer el concepto, la conclusión del concepto, para que ustedes saquen, y me perdonan la redundancia, su conclusión. Es muy corto. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto al proyecto de ley número 120-2020 de Senado, por el cual se prohíbe el uso de glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones, se abstiene de emitir concepto favorable en la medida que la prohibición del uso de glifosato como insumo agrícola y herbicida incrementaría los costos de producción de los cultivos que hacen uso de este, por lo que bajaría la productividad y competitividad de las cadenas productivas. Adicionalmente, no se considera necesario consagrar en una nueva disposición las medidas de acceso a tierras para las estrategias de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, en el sentido de que las mismas se encuentran vigentes en el Decreto Ley 902 de 2017. Esa es la conclusión del Ministerio de Agricultura en un tema tan grave, tan importante y tan grande como es nada más y nada menos que la prohibición del uso de glifosato. Bien, y entonces para esos debates se supone que el ministro de Agricultura vaya acompañada del ministro del Interior. Y nadie sabe si en este momento tenemos o no tenemos ministro o ministra del Interior. No sabemos. Bueno, la ministra ha asistido a algunos debates en el Congreso de la República. Sí, ayer estuvo en uno de los debates en Cámara de Representantes, pero algo ocurre, algo extraño ocurre. Se le ve muy, no sé, como muy tímida. Bueno, ustedes dirán que siempre ha sido tímida, pero... Bueno, ella nunca fue una oradora reconocida. Bueno, es que ella no quiere estar en ese cargo, recuérdenlo ustedes, es que lo que ocurre es eso. Ella quiere estar en Ginebra, Sergio. Claro, ella está ahí a la fuerza, ella está renunciada, el presidente no le aceptó la renuncia, pero pues cuando uno renuncia es porque uno no quiere estar ahí, y nadie está obligado a trabajar en lo que no quiere. Si uno renuncia para irse, y ella pues no, renunció para quedarse. Pero pues es que quedarse en esa condición no le hace un favor al país, mucho menos al gobierno nacional. Mucho menos al gobierno.
Pero el presidente Duque la mantiene por la pica y por la pica. Como me dijeron que la iba a cambiar, doctor, ahora claro, no la cambio. por la vanidad. No, Sí, así esto se le es una llama, por la chiquillada. pica. Sí. Esto es una chiquillada, esto no tiene sentido. Y entonces no sabemos si tenemos canciller o no tenemos canciller, no sabemos si alguien se posesionó de ministro de Justicia o no se ha posesionado nadie del Ministerio de Justicia, y tienen entre manos un temita como el del Código Civil y el Código de Comercio, el Código Civil, que prácticamente acaba con la autonomía de la voluntad privada y con los principios de la propiedad privada, según nos dijo el doctor Oviedo, en una excelente exposición que le estábamos escuchando. Y nadie ha mirado ese proyecto, un proyecto de la Universidad Nacional, y la Universidad Nacional tiene buenos juristas, y había un proyecto de reforma de uno de los más grandes civilistas que tuvo el país, que fue Arturo Valencia Sea. Claro que sí, pero discutámoslo. Y ese ataque a la propiedad privada, ¿cómo le parece? Usted celebra un contrato, pero si mañana el gobierno dicta una norma cualquiera, su contrato queda modificado. Entonces, dígame, ¿quién contrata en Colombia? ¿Y quién viene en Colombia a contratar? No, se destruye la seguridad jurídica. Es imposible atraer inversión bajo esos términos, bajo esas condiciones. Claro, pero aún más grave, doctor Fernando Sergio de Mar, si usted tiene un lote y por alguna razón viene una crisis económica que le impide a usted lograr las inversiones que muchas veces vienen de afuera para desarrollarlo, y esa crisis se puede extender, vean Argentina, 60 años en recesión, etcétera, entonces se lo pueden expropiar porque alegan que usted no hizo nada. Es que todo es al revés en ese proyecto, Sergio. No, si usted si usted firma un contrato, pongan este caso, si usted adquiere un arriendo un inmueble, en el contrato se estipula, obviamente hay unas cláusulas que estipulan una cláusula penal donde usted incumpla, donde obviamente usted saldrá del predio, tendrá que pagar una suma de más por el incumplimiento. Pues resulta que ya, aunque usted lo diga, que recuerde, doctor Fernando, lo básico del derecho civil, el acuerdo entre las partes, que era lo que hacía posible el contrato, desaparece porque esto pasa a un juez, que es el que va a resolver si procede o no procede la aplicación de esa cláusula en contra de una de las partes. Ya no es lo que las partes estipularon, sino lo que el juez decida con base en el caso concreto. No, es de una gravedad infinita. Esto es el fin de la autonomía de la voluntad privada y el fin de la propiedad privada. Y quedamos dentro de un régimen absolutamente estatizante de la economía. Y entonces, así, la pregunta es... Y el gobierno mudo, doctor Fernando, el gobierno mudo. Ni tan mudo, ¿sabe? Aquí yo tengo una contradicción escrita en la misma página de Internet del Ministerio de Justicia. En una parte, yo se los leí ayer, hay un banner grande que dice Reforma al Código Civil de Colombia, plazo 23 de octubre 2020, haga clic. En otra parte dice, ¿por qué el Ministerio de Justicia y del Derecho acompaña la reforma al Código Civil? Se los leo, así dice. ¿Qué significa eso que acabo de leer? Que el gobierno acompaña la iniciativa, ¿cierto? Pero si es Muy del bien. gobierno. Muy bien, pues resulta que han expedido un comunicado de prensa y les leo la primera parte que creo yo es la pertinente. El Ministerio de Justicia y del Derecho se permite informar a la opinión pública que ante las recientes publicaciones en medios de comunicación en las que se afirma que el Ministerio de Justicia y del Derecho radicó el proyecto de ley que pretende unificar el Código Civil y el Código de Comercio, es necesario aclarar que esta cartera no ha radicado ningún proyecto de ley con ese propósito y tampoco lo ha incluido dentro de la agenda legislativa para el presente periodo. Y explican que han puesto al servicio su página de Internet en el Ministerio de Justicia para que los ciudadanos entren y opinen sobre esta iniciativa, pero en ningún momento niegan que estén apoyando pues esta iniciativa. Y ahora yo le pregunto a Santiago, doctor Fernando, Santiago, ¿usted sí ha escuchado de la idea que existe en algunos sectores de que la Universidad Sergio Arboleda le entregue un doctorado al presidente de la República? Sí, lo he escuchado porque el Consejo Académico de la Universidad aprobó ese doctorado, de Mar, y lo difícil es que ya hay muchos sectores en la Universidad Sergio Arboleda que justo con este proyecto de reforma al Código Civil están alarmados, pero en efecto ese doctorado está aprobado, de Mar. Pero si salió la noticia en la prensa, de Mar. Sí, salió. En la bueno, pero es salió. que entonces aquí, lo que acaba de decir Santiago, doctor Fernando, la Universidad Sergio Arboleda no tiene estos postulados, no comparte estos postulados, sus estudiantes no se forman para esto.
¿no? O sea, no para promover ideas de eliminación de la propiedad privada. Bueno. No, y de la autonomía de la voluntad privada, que puede ser más grave. Y la universidad ha sentado su posición muy clara de que no respalda ese proyecto. Doctor Fernando, la Universidad Sergio Arboleda, y aquí los que somos egresados de la Universidad Sergio Arboleda, pues sabemos cuáles son los principios que defiende la universidad, y tenemos muy claro que no respalda un proyecto como este, y eso vale sí, lo que pasa es que hay varios de los egresados, empezando por el presidente de la República, que parece que han olvidado precisamente esos postulados que bien les impartieron en la universidad. ¿De quién es el proyecto? ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo impulsa al interior del Ministerio de Justicia? Un ministerio que ha estado callado, pues con la señora hoy procuradora, silencio total y absoluto. Y ahora con el nuevo ministro nadie sabe si se posesionó o no se posesionó. Entonces, ¿quién mueve ese proyecto? ¿De quién es ese proyecto? Que es de los abogados de la Universidad Nacional. Bueno, quiere decir que es un proyecto de una tendencia de izquierda. Puede ser, puede querer decir eso, pero discutámoslo. No, ahí lo tiene guardado el ministerio y como no ha hecho nada, entonces pretende sorprendernos con un proyecto de semejante tamaño. La unificación del derecho civil y del derecho comercial, entre otras cosas. Entonces, ¿qué queda con los actos de comercio para diferenciarlo de los puros contratos civiles? No, el derecho de los preguntas. Jueces. El derecho de los jueces, la dictadura judicial, porque es el juez el que va a resolver todo. Ya usted no tiene un acuerdo de voluntades para poder pactar un contrato, sino que su acuerdo de voluntades está por debajo de la consideración de un juez que analice el caso. De verdad que esto sí es una hazaña, doctor Fernando, la modificación de los postulados del derecho universal. Bueno, una preguntita de Mar, porque parece que hay otro decreto que se declara inexequible, el 558, que supuestamente le pasaba a Colpensiones todos los riesgos que tenían los fondos privados. No entiendo mucho eso, de qué se trate, pero está circulando la noticia, ¿será verdad? La voy a rectificar, no sé que sea cierta. Decreto no sé, 558. Listo, ya me ocupo del tema. Muy bien. Entonces, también pues están las redes con el puente de Isgaura diciendo quién aceptó eso. Y ahora aparece Gonzalo Guillén poniendo denuncio por fraude procesal y otros delitos contra Jaime Lombana. Aquí se está volviendo eso hábito, ¿no? Ya cualquiera... pero es que están librando, doctor Londoño, la extrema izquierda está librando unas batallas judiciales pues francamente preocupantes, porque pues también además hay mucha izquierda en la rama judicial y saben que las decisiones pueden salir a su favor, y por eso es que se ha estructurado toda una estrategia para lo que yo denominaría es un acoso judicial contra distintos sectores de oposición a ellos, con lo cual pues pretenden precisamente enjaular a más de uno. Pero lo más triste de esto, Sergio, ustedes y yo conocemos este dicho tan coloquial en Colombia, que dice, eso es como una pelea de tigre contra burro amarrado. ¿Se acuerda de esa frase, doctor Fernando? Y eso es lo que yo siento que está pasando con la justicia colombiana. No podemos enfrentarlos. Los jueces definen absolutamente todo ahora. Y no hay cómo. Sin necesidad de demostrar su apego a las normas superiores. Simplemente lo dicen y lo dijeron y ahí quedó. Y entonces la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, dice lo que dice y nadie revisa y nadie mira, y entonces eso pasa a la Corte Constitucional y no tenemos noticia de si la Corte Constitucional adoptó esa sentencia de la Corte para ser revisada. No sabemos, la noticia que nos contaban al oído era que no se le iban a medir al asunto. ¿No se le iban a medir? No. Ese choque que no las seleccionan, magistrados de la Corte, no se encartan con eso, de la otra Corte, no. No se encartan con eso, simplemente la tutela no fue seleccionada. Muchas gracias por su atención. Insisto, esto era para una tutela contra sentencia de tutela, pero bueno, el gobierno sabrá por qué hace eso. Seguramente alguna voz le dijo que sí era posible que la seleccionara para la revisión, seguramente. Bueno, les tengo una noticia de última hora sobre la economía de los Estados Unidos.
nos cuentan que las solicitudes de desempleo cayeron a 837.000 personas. Venían de más de 1 millón. Luego hay un proceso de mejora de la economía norteamericana muy notable. Proceso que la gente no desconocerá en las urnas. A mí no me cabe la menor duda de que el presidente Trump seguirá en la Casa Blanca. Bueno, vamos a ver. Mientras tanto, aquí tenemos otro candidato a la presidencia de la República. Lo que dicen es que le salió competencia a Sergio Fajardo. Otro muy parecido a Sergio Fajardo, Iván Marulanda. Entonces, sí, lo decíamos ayer, Iván Marulanda renuncia que en un gesto simbólico al movimiento con el cual pues logró llegar a unirse, a adherir al Partido Verde, y ahora pues queda solo con el Partido Verde para, en teoría, enfrentar a Sergio Fajardo. Pero pues lo que me dicen algunas fuentes es que no es que esté aspirando propiamente a la presidencia, sí hace el anuncio y todo, pero pues que él sabe que esto termina siendo para juntarse con Sergio Fajardo. Pero se van a mover, y les voy a decir esto al respecto, se van a mover y se están moviendo muy bien, porque también Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, que salió con una importante imagen favorable en ese departamento, Jorge Londoño, y hacen parte del mismo equipo político, Romero, el exgobernador de Nariño, que también salió con una imagen favorable, todos de izquierda, todos van a postular sus candidaturas para mover una consulta al interior de los verdes. Y ustedes recordarán que en su momento se habló de los trillizos, Mocus Peñalosa y Luis Eduardo Garzón, que salieron a hacer una consulta interpartidista, y eso hizo que la candidatura de Antanas Mocus en su momento creciera tanto. Él con sus payasadas la enterró, pero tuvo una gran oportunidad de enfrentarse en su momento al candidato Juan Manuel Santos. Esa es la estrategia, Sergio. Están sacando candidaturas que tienen un arraigo electoral importante en diferentes regiones de Colombia para empezar a moverse desde ya. Mientras tanto, la derecha, una derechita vergonzante, Sergio, y calladitos y sin decir nada y sin criticar al presidente Duque, distinto a lo que hacemos algunos. Pero esa estrategia ha demostrado ser exitosa. Como dicen por ahí, mucho cuidado, estén pendientes porque se puede crecer el enano. Demar, ¿sabía usted o dicen que se cayó el proyecto para construir el puerto de Tribugá? No sabía. Ah, bueno. Sí, hay noticia de ello. Pero antes de que avancen, antes de que avancen en el tema, permítame, doctor Fernando, esta aclaración sobre algo que usted nos ha puesto de tarea. El decreto 558-2020, claro, nosotros hablamos de él porque este fue uno de los decretos que tumbó precisamente la Corte Constitucional, uno de los 5 decretos que ha tumbado la Corte Constitucional, que se emitió en razón de la emergencia por la pandemia. Esto es el decreto 558-2020, que cambió las reglas pensionales en la pandemia por considerarlo contrario a la Constitución. Esto permitía la reducción de la base de cotización del 16 al 3% y ordenaba el traslado de 25.000 pensionados de fondos privados a Colpensiones. Ese fue el decreto, pero esto sí ya lo habíamos comentado aquí en el programa. Ajá, bueno, entonces ese es el decreto y no hay novedad sobre el particular, sino que lo están ahora sí hablen ustedes de Tribugá. Bueno, Tribugá, pues ahí le cuento. Sí, proyecto que se cae. Muy bien, Standard & Poor's también baja su pronóstico de crecimiento para Colombia de -5 a -8%. El gobierno insiste en el 5% de caída del crecimiento del Producto Interno Bruto. No se mueve de ahí, no hay posibilidad de que revise esa cifra a la luz de unas circunstancias muy dolorosas por las que está atravesando la economía colombiana. Y no olvide que hoy empezamos el último trimestre del año. El último. Y vamos de mal en peor, doctor Fernando. Porque el gobierno está haciendo, como usted lo dijo ayer, el gobierno está haciendo todo aquello para lo que no lo elegimos. Pero sobre este tema, permítanme, les cambio el tercio al respecto. Ustedes recordarán que el actual presidente rezó, estuvo orando con los cristianos por la vida, se comprometió a defender la vida, insistió una y varias veces que su agenda también tenía que ver con los valores cristianos, etcétera. Y el valor cristiano número 1, doctor Fernando,
es la defensa de la vida. ¿En qué vamos con esto de la ideología de género? ¿En qué vamos con la promoción del abortismo? Porque eso es lo que se llama, eso es una forma de proceder que es el abortismo, que está en el gobierno y que está en el bienestar familiar. Le tenemos la respuesta, porque está al aire y va a estar con nosotros en un minuto la doctora Ángela Vélez Escayón para hablarnos precisamente de esos temas. Santiago, del derecho a la vida y de los derechos fundamentales del individuo, de manera que eso que llaman ideología de género, yo no he podido saber qué es una ideología de género. Pues es un conjunto de ideas, no es más que eso, es un conjunto de ideas que ha logrado permear la sociedad y hacer carrera, pero no es más que eso, y la gente tiene que tener claro esto. Ideología significa conjunto de ideas. Pues es un conjunto de ideas sobre el género, pero es que nosotros nos definimos es por el sexo, no por el género. En fin. Bueno, en un minuto la doctora Ángela Vélez Escayón estará con nosotros en La Hora de la Verdad y hablamos con todos ustedes, queridos amigos, al oído. 7:52.